Hola, una vez más grabando un pequeño tutorial como había quedado ya hace un tiempo. Y bueno, realmente el tema de hoy es los órdenes del amor, ¿no? Algo muy importante, un tema muy principal como tema de las constelaciones familiares. Realmente, así como cuando explicamos de qué se tratan las constelaciones familiares y cómo trabajamos con ellas, es importante entender, o quizás la parte más importante de constelaciones familiares, entendiendo lo que son como terapia y herramienta en nuestras vidas para armonizar, equilibrar y sanar nuestras vidas, es que nos basamos en lo que serían leyes sistémicas. O sea, digamos que nuestras vidas, se podría decir o podríamos reafirmar, que nuestras vidas se afirman en leyes sistémicas. No, como siempre hemos hablado, no de carácter individual, sino leyes sistémicas, que obviamente abarcan a todos los seres vivos, reino mineral, vegetal, animal y obviamente humano. Y esto es lo que realmente Hellinger materializó como los órdenes del amor. Entonces, siempre estamos hablando de los órdenes, ¿no? Podríamos explicarlos de diferentes maneras, porque han evolucionado siendo en un principio 7, luego pasaron a ser 5, y hoy en día en la actualidad hablamos de 3 órdenes o 3 principios. Y estos son el orden, que es el orden, el lugar en el que ocupamos, ¿de acuerdo? Tanto a nivel jerárquico en el sistema familiar al que pertenecemos, como en la sociedad o en la vida, ¿de acuerdo? La pertenencia, que a qué sistema pertenecemos, o de la misma manera a qué lugar pertenecemos. Y en este caso lo que se llamaría la homeostasis o compensación, ¿de acuerdo? Algunos de nosotros le damos un orden a estos 3 órdenes. Se podría decir que estas 3 leyes sistémicas están en nuestras vidas todo el tiempo. Realmente las vivimos a diario. Tanto a nivel laboral, como a nivel social, como a nivel familiar, como a nivel sentimental. El orden, la pertenencia y la homeostasis, la compensación. Todos los actos que hacemos, muchas veces incomprensivos, pero en la mayoría de los casos todos comprensivos, o sea, significa que actuamos obviamente inteligente y conscientemente, y que es una acción, una reacción de una acción, ¿no? Como por el hecho, por ejemplo, se acaba la comida en casa o en la despensa o en la nevera y nuestra primera reacción es tengo que ir a hacer la compra. Entonces, siempre hay una acción o una reacción a una acción, ¿no? Entonces, de esta manera se puede entender fácilmente cómo funcionan los órdenes del amor, y es que en el día a día, obviamente, cada uno de nosotros, pues obviamente, pertenece a un orden, en el sistema de que yo en estos momentos pues, soy padre de familia, y como padre de familia, pues tengo unas obligaciones. Sin embargo, mis hijos, en su orden, no. Tienen otros deberes quizás, pero no esas obligaciones. De la misma manera, mis padres hacia mí tienen sus obligaciones con respecto a mí o con respecto a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo podremos hablar en la sociedad. Cada uno de nosotros tiene unos deberes y unas obligaciones, así como también unos derechos, ¿no? Pero los derechos entonces ya daríamos paso a lo que es la pertenencia, ¿de acuerdo? Entendamos la pertenencia como lo que nos pertenece. Y obviamente si algo nos pertenece es lógico que lo disfrutemos y que lo tengamos. ¿Qué sucede? Que si nos pertenece a algo significa también que en viceversa nosotros pertenecemos a algo. Entonces es bueno entender lo que es el valor de la pertenencia, ¿vale? Y la homeostasis, pues eso, lo que hemos explicado en muchas ocasiones. La homeostasis es quizá, digamos, el mayor factor que podemos tener en la vida, a nivel de todos los reinos, ¿no? Tanto animal, vegetal, animal y humano. Y es precisamente, no podrían nacer nuevas células dentro de nuestro organismo si precisamente no mueren las viejas. O sea, tiene que haber un nacimiento de nuevas células, como por ejemplo, imaginemos el sistema óseo. El sistema óseo nuestro se reproduce diariamente. Se dice que cada 7 años tenemos un cuerpo entero nuevo. ¿De acuerdo? O sea, significa que se han vuelto a multiplicar las células de nuestro sistema óseo. ¿Qué sucede? Que bueno, ellas funcionan como una fotocopiadora, para ya alusión al tema que estamos hablando, significa que son copia de copia. Entonces, al mismo tiempo que nace la nueva, es en base a lo de la vieja.
Entonces, en el tiempo que estamos, digamos, desarrollándonos, se copian en época de desarrollo. En el momento que ya no estamos desarrollando, pues obviamente se copian en el otro sentido. De ahí es que cada día nos hagamos más viejo inducible en nuestro sistema óseo. Pero bueno, al tema en cuestión de homeostasis es que no podríamos tener todas las células al mismo tiempo. Si no, imaginaros, creceríamos. Es más, lo podemos aplicar a aquellas personas que tenemos un metabolismo lento, que cuando no quemamos la suficiente cantidad de alimento que consumimos, obviamente se almacena y entonces aumentamos de tamaño. Pues esto es homeostasis. Lo lógico es que haya una regulación a nivel de vida de la cantidad de células, de miembros, de familias o de familias o familiares o personas que habitamos en el planeta con respecto a los recursos que hay en la naturaleza. Imaginaros en el medio natural, ¿no? En lo que sería pues el reino mineral, pero bueno, lo entenderemos mejor en el reino vegetal. Que haya más, digamos, más árboles de un tipo que otro. Sabemos las consecuencias del eucalipto en Galicia. Y estas consecuencias del eucalipto en la Galicia es que ocupan cada día más terreno dentro de lo que es nuestro hábitat. Y por lo tanto eso crea un desequilibrio. Y es en base a una necesidad, que es, digamos, económica. Sin embargo, bueno, se potencia de alguna manera pues el pino, etcétera, 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 para que haya esa homeostasis. Por lo tanto, ¿cómo aplicar la homeostasis en nuestras vidas? Nosotros nacimos por una necesidad, como hemos explicado muchas veces, y esa necesidad induce a que necesitamos, obviamente, hacer nuestra labor. Y esa labor es homeostática. Siempre nuestros recursos van a ser homeostáticos. Significa que todo lo que nos sucede alrededor, circunstancias, sucesos, para bien o no para tan bien, o sea, que nos guste o que nos disguste, son precisamente para compensar. Siempre es para compensar. Siempre es para equilibrar realmente lo que tenemos y no tenemos. Ahí es donde podríamos un día abarcar un tutorial sobre lo que es el dar y el recibir. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta estos tres órdenes del amor, es muy importante tenerlo en cuenta. En el primero, que es el orden, es obviamente que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Es importante que el orden lo apliquemos, en el sentido de que no ocupemos el lugar que no nos corresponde o ocupemos el lugar de otra persona que no somos nosotros. ¿De acuerdo? Porque obviamente, como bien sabemos, la vida está dimensionada en espacio y tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestro tiempo respetando el tiempo de los demás. Nosotros tenemos nuestro espacio respetando el espacio de los demás. Y es muy importante siempre el ser consecuente con el lugar que nos corresponde. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a la pertenencia. Y esto es un principio de energía que nunca se pierde. Como se dice, la energía se transforma, nunca desaparece. Pues el derecho a la pertenencia es igual. Si os fijáis, de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera, hay una herencia que nunca se pierde. Es una pertenencia, es como la energía, se transforma, pero no desaparece. Y de alguna manera nosotros la tenemos, la cual esa nos da nuestros mismos derechos. Derechos a sentirnos propios de algo, a pertenecer a algo. Qué bonito es el decir, yo pertenezco a tal club, o pertenezco a tal cosa, o yo me dedico a esto, en profesión, etcétera, etcétera. Es porque hay un derecho a la pertenencia, muy vinculado con la homeostasis, de la misma manera que el orden. Si os fijáis, los tres principios están muy vinculados los unos con los otros. ¿De acuerdo? Aquí se podría aplicar un momento dado que obviamente todos vivimos los tres principios o los tres órdenes, ¿no? Orden, pertenencia y compensación o homeostasis. La diferencia está cómo las vivimos. Si las vivimos de una manera arcaica, inconsciente, infantil, o las vivimos de una manera adulta, consciente y madura. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente los tres principios son aplicables en ambos sentidos. No es lo mismo el compensar una desgracia desde el modo, digamos, infantil, inconsciente, arcaico, ¿de acuerdo? Que compensarla de una manera adulta, consciente y madura. En donde, cuando sucede la situación, decimos, esto me pertenece, lo tomo, lo asumo, ¿de acuerdo? Porque si estabas en ese momento y en ese lugar, es porque te correspondía, pertenecía.
Entonces, cuando trabajamos con la pertenencia tanto para lo bueno y para lo no bueno, significa que estamos trabajando desde la conciencia, desde el adulto, con los tres órdenes, ocupando nuestro lugar, desde nuestro sitio, desde nuestro lugar. Por eso es importante siempre tener en cuenta qué lugar ocupamos con respecto a la familia, qué lugar ocupamos con respecto a nuestros compañeros de trabajo, qué lugar ocupamos con respecto a nuestros amigos en la sociedad, etcétera, etcétera. Es a veces difícil, pero no complicado, el darnos cuenta de que de repente por un movimiento inconsciente estamos ocupando el lugar de otra persona, o inclusive queremos sustituirla, o inclusive queremos, como se dice, imitarla, ¿de acuerdo? Muchas de las cosas que hacemos en la vida son por imitación y otras tantas por sustitución. Entonces en ese momento no estamos en nuestro orden. Lo quiero resaltar porque el hecho de estar en nuestro lugar es como un medio de protección, sobre todo pues, en un año tan complicado como el que llevamos. Es muy importante recordarnos el lugar del orden. Y eso no es ni más ni menos que honrar a nuestros antepasados. Cada vez que damos gracias a nuestros antepasados por lo que nos han dado y no nos han podido dar, estamos ocupando nuestro lugar. El hecho de honrar a nuestros progenitores, ¿de acuerdo? A nuestro padre y a nuestra madre, biológica o no biológica, o ambas, honrarlos y darles las gracias por ser nuestros progenitores, los que nos han dado la vida, no a la persona como personalidad, sino a lo que representan para nosotros en la vida. Eso nos hace ocupar nuestro lugar. De ahí es que cuando nos dicen ¿cuál es su nombre? Pues en mi caso Miguel Ángel Martínez López, porque soy hijo de Martínez y hijo de López. O sea, no soy simplemente Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Entonces es importante ese orden. Lo mismo en la pertenencia, si os fijáis a la hora de decir mi nombre, pues también va implícito. Ocupando mi lugar, tengo una pertenencia. Por lo tanto, no voy a recoger lo que no me corresponde. No ocupando mi lugar, puedo correr el riesgo de estar tomando más de lo que me corresponde. ¿De acuerdo? Y eso puede, pues, afectar al siguiente orden, al siguiente principio, que sería la compensación, la homeostasis. Si tomo más de lo que me corresponde, lo tengo que compensar. De la misma manera que si tomo menos de lo que me corresponde, también se compensa. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante porque esto abarca en todos los sentidos. En los sentidos precisamente laborales, financieros, económicos, de la salud, etcétera, etcétera. O sea, siempre los tres principios nos van a abarcar en todos los campos, absolutamente en todos los campos. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo tengáis muy en cuenta. Sé que esto lo hemos hablado muchas veces, ¿de acuerdo? Pero definitivamente es bueno tenerlo en cuenta. Hay una frase que dijo Hellinger que me gusta mucho y os la quiero repetir, es que la ley de la homeostasis, o sea, de la compensación, hace que allí donde hubo enfermedad, necesita que haya salud, tristeza, alegría, etc. ¿Me entendéis? La compensación. A veces, en el caso de la enfermedad, que lo hemos hablado en otros tutoriales, en otros temas, realmente la enfermedad está por una necesidad también. Alguien enferma no por uno mismo, sino por los demás. Tenemos que lograr ver un poco más allá de lo que simplemente sucede a primera vista. Necesitamos lograr ver que realmente tenemos más por ver. Y en ese ver es donde vamos a encontrar los tres órdenes. No me quiero enrollar mucho, ya siempre pongo la chuleta conmigo porque si luego me enrollo se hacen muy largos los tutoriales para, como se dice, compartirlos con vosotros a través de redes sociales, ¿vale? Pero bueno, cualquier duda, cualquier cosa que queráis, inclusive que si queréis que os mande algún material por escrito, sin problema ninguno, ¿vale? Siempre a vuestra disposición y ahora quedo una vez más a vuestro servicio. Muchas gracias y que tengáis un buen año.